Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida a La Voz de Consultor Salud. En este episodio especial abordaremos con responsabilidad y rigor clínico el tema de las lesiones causadas por impacto de bala, un tipo de trauma que lamentablemente sigue siendo relevante en casos de violencia, como el reciente atentado sufrido por el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego el pasado sábado 7 de junio en la ciudad de Bogotá. Durante un acto de campaña en el barrio Modelia, el senador y aspirante a la presidencia recibió dos impactos en su cabeza y uno en su pierna, en un ataque que ha generado realmente conmoción nacional y reacciones de solidaridad desde todos los sectores. Desde Consultor Salud expresamos nuestro más profundo y categórico rechazo a este acto de violencia que no solo atenta contra la integridad de un ser humano, sino que también constituye una herida directa a los cimientos de nuestra democracia. Para comprender de manera objetiva el alcance médico de este tipo de lesiones, hemos consultado con una de las voces expertas del país en esta materia. Se trata del doctor Jorge Enrique Luque Suárez, neurocirujano con más de 3 décadas de experiencia en trauma neurológico. El doctor Luque fue jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central durante algunos de los años más intensos del conflicto armado en Colombia, donde atendió cientos de casos de heridos con proyectil de arma de fuego. Además, es docente universitario y referente en neurotrauma con formación quirúrgica nacional e internacional. Hoy nos brindará desde su perspectiva una mirada médica sobre las implicaciones de una lesión por arma de fuego en el cráneo. Doctor, bienvenido aquí a La Voz de Consultor Salud. Muchas gracias. Me adhiero al rechazo absoluto a cualquier acto de violencia contra cualquier persona, independiente de cualquier situación. Lamentablemente nos enfrentamos a diario a esto, quienes ejercemos la medicina, pero no por eso podemos de ninguna manera eh, conestar o sentir menos que un repudio total por este tipo de agresiones. Así es, doctor. Bueno, para iniciar, doctor, desde su amplia experiencia en neurocirugía en escenarios de conflicto armado, ¿cuáles son las principales variables que se evalúan médicamente en una persona que ha recibido un impacto de bala en la región craneal? Bueno, hay dos tipos de variables que tenemos que mirar. De entrada, el paciente. El tipo, las condiciones generales en que llega. Yo siempre les insisto a los estudiantes y a todo el mundo, el hecho de que me haya dedicado a la neurocirugía no me puede de ninguna manera desconectar que el ser humano es un ser humano integral. Cuando una persona sufre un trauma, son muchos los órganos que se pueden ver afectados. Uno no puede centrarse solamente en que la herida entró en la cabeza y descuidar otras partes, porque perfectamente una herida en otra parte con un compromiso vascular puede generar unos cuadros de alteración de signos vitales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estado vital del paciente, la estabilidad hemodinámica. De hecho, siempre hablamos cuando hay cualquier tipo de lesión de tres variables que son la oxigenación del paciente, su tensión arterial y su circulación en términos generales. Ya en el propio tipo de la lesión neurológica hay que evaluar la edad del paciente, el compromiso general, la forma del ingreso, porque tenemos que recordar que el sistema nervioso central, y específicamente el cerebro, es muy susceptible a la falta de sangre. Todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en las neuronas requieren de energía y esa energía está dada por el oxígeno y la glucosa. El cerebro no tiene reservas de ellos y la única forma es que le llegue por la sangre. Por eso los ACV son lesiones tan grandes, las hipoxemias y demás son grandes. Entonces, lo primero es estabilizar a ese paciente. A continuación, buscar algún tipo de examen de diagnóstico que nos permita evaluar qué tan severa es la magnitud de la lesión para con base en eso, dependiendo de las zonas que estén involucradas, dependiendo del trayecto del proyectil y demás, plantear un abordaje quirúrgico. Desde un punto de vista un poco más militar y todo es importante, lo que llamamos la balística médica. ¿Qué tipo de arma? ¿A qué distancia? Hay más o menos tres tipos de arma que consideramos médicamente: de baja velocidad, de alta velocidad y de fragmentación. Y de esto depende porque muchas veces los proyectiles impactan en una superficie dura, como es el cráneo o la columna, la fracturan y lanzan segundos proyectiles que pueden afectar otras áreas. Hablamos normalmente de un trauma primario, un trauma secundario y en ocasiones un trauma terciario. Doctor, y desde su experiencia, ¿cómo se realiza un procedimiento quirúrgico para atender de primer momento las heridas de arma de fuego en el cráneo? Y también como tal, ¿cuál es ese procedimiento que se hace de forma interna en el cerebro en este tipo de casos? Ok.
Los proyectiles de arma de fuego normalmente llevan una velocidad y van generando una onda expansiva que va, dijéramos así, apartando el tejido por donde va pasando. Esto hace que se produzca una compresión muy brusca del tejido encefálico. Bueno, primero impacta el cráneo. En el cráneo, obviamente, si lleva la suficiente fuerza, lo fractura y puede generar esquirlas de hueso que se comportan como proyectiles penetrantes. El proyectil como tal, lo que habitualmente llamamos la bala, genera una cavidad por donde va pasando. Entonces causa un daño directo a las estructuras que se le crucen por el camino, llámese una arteria cerebral, llámese un tejido cerebral. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué área del cerebro impacta? Hay áreas del encéfalo, por ejemplo, como el tallo cerebral, cuyas lesiones son mortales porque allí radican estructuras básicas para la simple supervivencia, centros respiratorios, centros de control de la temperatura, centros de control cardíaco, entonces son terribles. Otras áreas del cerebro llamamos nosotros áreas elocuentes, los sitios donde se desarrollan procesos primarios en el sistema nervioso, el área motora, el área sensitiva, el área visual. Y otras zonas que son menos elocuentes, no menos importantes, que son áreas de asociación. Entonces, por eso un estudio imagenológico nos guía y nos orienta sobre qué hay que hacer. Una vez se ha verificado qué hay que hacer, pues procedemos a hacer un manejo quirúrgico en el cual básicamente hacemos una esquirlictomía, retiramos los fragmentos que sean abordables. Aquí es importante, yo les digo a los estudiantes también, que el asunto de sacar o no sacar un proyectil es de las películas de vaqueros, donde no se cura a la persona hasta que no le sacan el tiro. No. Muchas veces, dada la magnitud y la complejidad del sistema nervioso, es más peligroso llegar a retirar un proyectil que dejarlo ahí. Obviamente, reitero, dependiendo del sitio donde esté alojado, la profundidad, la proximidad con estructuras vasculares y demás. ¿Qué hay que hacer? Debridar, llamamos nosotros, limpiar de todos esos fragmentos que quedaron, hacer hemostasia, cauterizar lo que pueda estar sangrando, hacer un buen lavado para prevenir infecciones, que es una de las complicaciones más grandes. Cuando el proyectil atraviesa el tejido, esa cavitación que se forma succiona los elementos que hay afuera. En el caso del cráneo, pelo, si hay una prenda, una pañoleta, alguna cosa entre pedazos de tela, aire del medio ambiente, y obviamente eso genera una posible infección. Igualmente, si penetra el tejido encefálico, rompe la dura madre. Se produce salida de líquido cefalorraquídeo, contaminación, riesgos, todos estos saltos de meningitis. Entonces, eso es lo que le permite a uno planear qué va a hacer quirúrgicamente. Doctor, aquí me surge una pregunta y es, ¿qué factores determinan como tal la posibilidad de supervivencia y también de recuperación funcional tras una herida por arma de fuego en la zona craneal? El compromiso, lo que te mencionaba, de las áreas vitales. Por eso te decía, el tallo cerebral es de muy delicado manejo y generalmente las heridas de tallo cerebral evolucionan mal. La corteza cerebral, dependiendo de las zonas y la profundidad, podrías hacer un parangón como cuando una persona tiene una ACV. Dependiendo de la arteria que se tape, pueden quedar muy discapacitados o pueden inclusive fallecer. Ahora, te decía que hay un trauma secundario. No, el primario es que pasa el proyectil y lesiona. El secundario es la onda expansiva que puede hacer. Entonces puede producir edema en otros sitios o algo. Y si además de eso hay compromiso de otras estructuras o el paciente hace un paro cardíaco o hace un shock hipovolémico porque tuvo una hemorragia en alguna otra parte o en la misma herida, pues se está agrediendo al cerebro, al encéfalo de muchas formas. Entonces ahí viene lo que debemos manejar, si hay que manejar el edema, la hipertensión endocraniana. No es solamente el paso del proyectil, sino todo lo que viene alrededor de eso. Claro, doctor. Entonces, ¿cuáles serían esos riesgos neurológicos que suelen persistir después de una intervención por lesiones cráneoencefálicas de alta gravedad? Y también cómo se podrían manejar a corto, mediano y largo plazo. Ok. Uh, en primer término, como te decía desde el principio, estabilizar al paciente, asegurar su estabilidad hemodinámica, su buena circulación, su buena irrigación. Después, evitar el sangrado, las lesiones de estructuras vasculares que puedan potencialmente sangrar, incluye los senos venosos durales, que son estructuras de la dura madre que sangran bastante, el mismo cuero cabelludo, el cráneo como tal, el hueso.
retirar todos los fragmentos, hacer una profilaxis antibiótica, la cirugía de lavar e iniciar antibiótico para minimizar el riesgo de infección. Una vez superada esta parte, manejar el edema del cerebro. El cráneo es una cavidad sellada. Como tal, maneja unos componentes que mantienen una tensión. A ver, en cualquier espacio, les digo a los muchachos, si vamos en un carro, pues el carro lo ocupan aire, lo ocupan los ocupantes, el mobiliario. Si alguna cosa se descompensa, si el tejido se hincha, se dematiza, si aumentara el líquido cefalorraquídeo, que es otras patologías, o si aumentara el volumen de la sangre, aumenta la presión. Y cuando aumenta demasiado la presión, que se conoce como la hipertensión endocraniana, llega un momento en que la presión es tan alta que cierra las arterias y no hay perfusión cerebral. Ahí entramos ya en un terreno grave que se habla de muerte cerebral. Entonces, nuestra lucha, aparte de la infección, aparte del sangrado, es contra la hipertensión endocraniana. Y dependiendo de cada situación hay un manejo específico. Básicamente, en caso de la hipertensión endocraniana se busca reducir al máximo los factores de riesgo. Entonces, los pacientes se dejan en comas médicos, comas barbitúricos o comas sedación, relajación, donde de alguna manera podemos manejar un poquito los gases, la oxigenación, el CO2 en el cerebro, monitorizamos la presión intracraneana para estar atentos a ver cómo se puede reducir ese problema de la hipertensión endocraniana. Doctor, aquí me surge una pregunta que de pronto no teníamos muy contemplada y es, ¿cuáles son esas secuelas que pueden quedar después de un impacto de bala en el cráneo? ¿Puede afectar el habla? ¿Puede afectar otro tipo de funciones? Sé que habrán casos particulares, pero en general, ¿qué nos podría Es contar? que en general te puedo decir que depende del área comprometida. Por eso te decía, en el cerebro, digamos, hay zonas grandes. El lóbulo frontal es el lóbulo motor. Si las heridas comprometen el lóbulo frontal, sobre todo en la parte más posterior del lóbulo frontal, las personas pueden tener alteraciones de movimiento. Si es más adelante en el lóbulo frontal, se pueden producir alteraciones de comportamiento, de personalidad inclusive. Si es el lóbulo parietal hace una integración sensorial. Ahí llegan las áreas sensitivas primarias, se pierde sensibilidad, se pierden capacidades como reconocerse el propio cuerpo. Si es el lóbulo temporal tiene mucho que ver con el poder reconocer, por ejemplo, a las personas, el poder. Y si es el lóbulo occipital, se asocia mucho con la visión, así como grandes cosas. Por eso te decía que hay que saber el sitio específico y la ubicación. En el cerebro, bueno, hay muchísimas áreas, pero Brodmann, que fue un histólogo, más o menos calculó casi 60 áreas diferentes y cada área tiene como una composición específica y una función específica. Por eso te hablaba de unas áreas que son muy elocuentes, donde definitivamente se producen alteraciones muy evidentes y otras que pueden dar unos comportamientos menores de alteraciones. Todo depende del sitio del proyectil, la ubicación y lo que se dañó. Entiendo, doctor. Bueno, usted ha vivido y trabajado en contextos de alta violencia durante la peor época del conflicto armado aquí en Colombia. ¿Qué nos puede contar sobre cómo se enfrentan este tipo de situaciones desde la neurocirugía y los casos de trauma por proyectil en aquellos años? Cuéntenos anécdotas que usted de pronto pueda relatarnos aquí en La Voz de Consultor Salud. Pues a ver, ¿qué te digo? Lo primero que siempre les digo también a mis estudiantes, les digo a mis pacientes, es que antes que ser médico soy hijo, hermano, padre, sobrino, tío y demás. Entonces se enfrentan con mucho dolor porque no hay ninguna razón válida para que se den este tipo de agresiones a nivel del ser humano. No puede uno concebir la violencia. Desafortunadamente existe y tenemos que enfrentarla. Entonces, vivimos cosas terribles, absurdas, esta situación de conflicto que tú nos dices, y obviamente, pues en ese momento el hospital militar era un centro de remisión de todo eso. Te podría decir que hemos visto de todo, desde las heridas que destrozan medio cerebro y pacientes que pues no sobreviven inclusive en el mismo quirófano, hasta pacientes, por ejemplo, que han tenido la suerte. Yo recuerdo alguna vez a algún miembro de las fuerzas militares le hicieron un disparo y el disparo impactó el cordón del fillac, de la chaqueta que él tiene, de la capucha, y esa capucha ayudó a frenar el proyectil, le rompió la piel y no alcanzó a entrar al cráneo. Desde ese talante, en ese, digamos, rango. Pero es terrible, otros proyectiles son apenas rasantes. Pero, por ejemplo, te hablaba de la onda expansiva. En alguna ocasión, a algún miembro también de las fuerzas militares, el proyectil pasó como unos 4 o 5 centímetros de su columna vertebral. No tocó la columna,
pero la energía, la onda expansiva fue lo suficiente para dañar su médula y dejarlo parapléjico. Entonces, por eso te digo, es catastrófico. Nosotros hablamos de lesiones catastróficas del sistema nervioso central y estas lesiones por arma de fuego son catastróficas. Doctor, ahora hablemos de esos avances clínicos y tecnológicos que han ido mejorando en Colombia la atención de lesiones por arma de fuego en el sistema nervioso central, comparado con las décadas anteriores. ¿Cuáles han sido esos avances tecnológicos que ya tenemos hoy? No, indiscutiblemente los hay en todo sentido. Es decir, el advenimiento de tecnologías altas, cuando yo me formé no había llegado todavía la resonancia a Colombia, empezó a llegar a finales. Las resonancias permiten una mejor visualización de, de los tejidos, del tejido encefálico, de los componentes. Uno mira una resonancia y es casi como ver una lámina de anatomía, no le faltan ya y ya los están haciendo colores. Entonces sería, es especial. Los mismos TAC, la tomografía axial computarizada, ha mejorado en el poder de resolución, de velocidad de adquisición de las imágenes. Los medios de transporte de los pacientes, la disponibilidad de ayudas quirúrgicas, como son microscopios de alta precisión, equipos que nos permiten abordar cráneos, hacer las craneotomías mucho más rápido. Cuando yo inicié, la hacíamos casi que manual con un Villamarquín, que llamábamos nosotros. Ahora se hacen con motores eléctricos que permiten abordar el cráneo muy, muy rápidamente. Hay sustancias que ayudan a frenar el sangrado, hemostáticos, que son fabulosos y nos ayudan rápidamente a controlar los sangrados. Los mismos equipos de monitoreo y demás. Sí, definitivamente, afortunadamente hemos ido progresando y eso favorece que haya una atención mucho más completa, más rápida, que creo que es lo clave en este momento. Claro, doctor. Háblenos un poco de cuál es el rol de la neurorehabilitación integral en pacientes que han podido sobrevivir a un trauma cráneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Ok. El sistema nervioso tiene una virtud enorme. Eh, tiene algo que se llama la plasticidad cerebral. Las lesiones del sistema nervioso eh, se pueden, digamos, minimizar de varias maneras. Es decir, una puede ser que algunas neuronas adopten la función de otras, que se establezcan nuevos circuitos. Nuestro actuar, nuestro sistema nervioso funciona con base en circuitos. Cuando se dañan o se lesionan unas neuronas o un tejido, rápidamente, dependiendo de las condiciones del paciente, que tal vez no mencioné al principio, pero cosas como la edad del paciente, sus hábitos de vida sana y todo, influyen muchísimo en esa recuperación. Por ejemplo, cuando hay procedimientos, cuando se hace cirugía de epilepsia, en que uno tiene que prácticamente quitarle casi todo un hemisferio cerebral a un pacientico con epilepsia. Y curiosamente, milagrosamente, uno ve que se readaptan muchas funciones y el daño no es muy grande. En la medida en que vamos envejeciendo, los procesos vasculares, que como te decía son muy importantes, se van dificultando, hay aterosclerosis, las personas que de pronto consumen tóxicos y no necesariamente me refiero a drogas, alucinógenos, alcohol, cigarrillo, los mismos factores ambientales limitan esa capacidad. Lamentablemente, aunque hay unas zonas del cerebro que hacen neurogénesis, que se pueden reproducir algunas neuronas, todavía no está bien optimizado. Esperamos que rápidamente, ya hay estudios sobre la posibilidad de neuroregeneración. Entonces es crucial el papel que hace el grupo de rehabilitadores, fisiatras, terapeutas, en tratar de retomar rápidamente esas actividades y empezar a neurorehabilitar al paciente, porque eso permite adaptar ciertos circuitos y mejorar y darle unas independencias en sus actividades básicas cotidianas. Doctor Luque, ya para finalizar, ¿qué mensaje considera clave transmitir a los equipos médicos del país ante situaciones críticas como esta, especialmente en lo que refiere a la coordinación entre urgencias, neurocirugía y cuidados intensivos? ¿Cuál es ese mensaje que usted nos puede brindar? El primer mensaje es que nunca nos olvidemos que el paciente es un ser integral, que es un todo, es un todo. A veces nos afanamos porque hay una herida penetrante en cráneo y el paciente neurológicamente no está tan comprometido y descuidamos factores como su tensión arterial y demás. El médico tiene que tener un enfoque integral. Segundo, la rapidez con que se atienda a un paciente, sobre todo con una lesión neurológica, llámese la que se quiera llamar, herida por arma de fuego, un ACV, un hematoma, un trauma craneano, va a ayudar muchísimo en esa rehabilitación y en esa recuperación.
La siguiente parte es esa comunicación que debe existir con los centros de alta complejidad para que tenemos la capacidad, que tienen la capacidad de recibir a un paciente. Yo puedo ser neurocirujano, pero si estoy en un hospital de pequeña complejidad donde no tengo las herramientas necesarias, donde no tengo cómo tomarle un tag a un paciente, la situación se me puede complicar. Obviamente, cada paciente y cada persona es un ser individual y hay que evaluar cada caso clínicamente. Yo creo que el papel del médico general, del personal de sanidad, de enfermería, de todo el mundo es trabajar en conjunto por el bienestar del paciente. Obviamente cada uno tiene unos roles, pero no necesariamente porque llega el neurocirujano, si ha sido primariamente mal manejado, mal trasladado, va a salir adelante. Todo lo contrario, si el manejo inicial es adecuado, si las personas tienen en mente ese bienestar integral, cuando nos llega a neurocirugía seguramente vamos a tener mucha mayor capacidad de ayudar a resolver las cosas. Por último, también eso lo hago desde mi convicción personal, no podemos desconocer que existe un ser supremo y que nosotros como médicos somos herramientas de ese ser supremo al cual nos encomendamos siempre antes de hacer cualquier abordaje en paciente. Doctor Jorge Enrique Luques, gracias por haber estado aquí en La Voz de Consultor Salud, por su claridad, experiencia y sobre todo por su compromiso con la medicina aquí en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes y oremos porque todos los pacientes los podamos sacar al otro lado, que llegue el día en que, antes que sacarlos al otro lado, que acabemos con esta agresividad de unos con otros, que aprendamos a vivir en paz. Así es, doctor, reiteramos nuestra solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay y reconocemos la labor inalcanzable de la Fundación Santa Fe de Bogotá en la atención, en este caso, de alta complejidad. Seguiremos informando con responsabilidad. Para más contenido especializado en salud, política sanitaria y análisis clínico, visite www.consultorsalud y síganos en nuestras redes sociales @consultorsalud.com. Hasta el próximo episodio.